Vamos a examinar con lupa el quinto capítulo de la temporada 5 de Stranger Things. Y sí, tiene que ser con lupa porque soy miope. Pero a ver qué encontramos, y si tú encontraste algo, dímelo en los comentarios. El capítulo se llama Shock Jock, o electrochoque en español, que por supuesto hace referencia al uso de electricidad con el Demogorgon hacia el final del capítulo. En inglés también hay cierta conexión porque Shock Jock es una expresión que se usa para definir a los locutores de radio que usan humor, que buscan llamar la atención a través de la exageración, al punto de que puede ser ofensivo. Cualquier parecido con algunos influencers es mera coincidencia. Y bueno, al final, evidentemente, se usa electricidad de la torre de radio para revivir a un muerto, lo cual puede ser ofensivo para algunos espectadores. El capítulo retoma exactamente donde nos quedamos al final del volumen 1, con Will arrodillado después de usar sus poderes, y algo que quiero recordarles es que Vecna da un discurso de por qué escogió a niños para reformar el mundo. Dice que son débiles, fáciles de controlar, y Will fue el primer experimento. Son los recipientes perfectos. Por cierto, me encanta el trabajo de Humberto Solórzano en el doblaje de Vecna. Si no lo han escuchado, aprovéchenlo, vale la pena. Y ya en retrospectiva, ya que vimos los 3 episodios siguientes, parece que este momento en el que Vecna se lleva a los niños y gana el round era para que sintiéramos que los buenos ya perdieron y que todo se fue al diablo. Eso es parte de cualquier historia, es algo clásico en las narrativas, ya lo hablamos antes. Para que la victoria del héroe se sienta gloriosa, primero lo tienes que quebrar, como vimos con Hércules, Mulan, hasta el mismo Luke Skywalker. En el Imperio Contraataca, los buenos pierden. Es parte del modelo clásico de la estructura en 3 actos, donde tienes planteamiento, nudo y desenlace. Y en el segundo acto, que es el nudo, es cuando algo pasa que parece que todo está perdido. Es ese momento en el que el héroe se viene abajo para luego decir, no, ¿sabes qué? Si soy bueno para esto, se levanta y todos contentos. Y si esa era la intención de los hermanos Duffer, que estoy asumiendo aquí, hay un pequeño pero, y es que vimos a Will con poderes. Ese destello de luz es lo que impide que esto se sienta como una caída para los protagonistas. Y en parte por eso, el volumen 2 muchos lo sintieron como que solo se extendió de más, porque nos ahorraron esa etapa de oscuridad y se fueron más por el camino de un desarrollo emocional de unos personajes en lugar de más acción, algo que fuera pintando el camino como algo peligroso hacia el final. Pero sigamos. Luego vemos que los niños ya están siendo conectados a la mente colmena y aparecen en la fabulosa casita de Henry en Camazotz. Recuerden que es una prisión mental, el cuerpo físico está en otro lado, en el abismo, y la mente está por ahí feliz, engañada, excepto la de Holly y la de Derek. Creo que todavía pueden hacer algo interesante con este tema de la manipulación de las mentes de los niños, que Vecna los convenza de que él es el bueno justo para que los niños lo defiendan. Que Vecna diga, por supuesto que no les van a hacer daño a niños, vamos a usarlos como método de defensa. Y si les quitan la vida, a mí no me importa. Ya habré logrado mi meta para entonces. Por otro lado, Stranger Things es demasiado bonito como para que hagan eso. También recuerden que una parte de esta historia está inspirada en el libro Una arruga en el tiempo, de Madeleine L'Engle. Si no han leído el libro, Camazotz es este lugar donde aparentemente nadie sufre, encabezado por un líder muy poderoso que puede manipular a quien quiera, y lo único que logra romper ese control es el poder de la amistad y del amor. Todo el discurso que da Henry al principio del capítulo se conecta muy bien con la historia de una arruga en el tiempo. Incluso en ambas historias tenemos una cosa negra que es la entidad maligna principal. Vemos un poco a los militares que la verdad a nadie le importa lo que sigue, igual que 8. Siguiente. Algo importante que dice Will al principio del capítulo es que él como tal no tiene poderes, sino que solo canaliza los de Vecna. Para que él pueda hacer lo que hizo, tiene que estar cerca de la mente colmena, y en eso se pasan prácticamente los siguientes 55 minutos. También por aquí sale nuevamente el tema del 6 de noviembre, que es el día en el que desapareció Will, y que por alguna razón este día es trascendente. Me vuelve a recordar mucho a la historia de Volver al Futuro, donde el día 5 de noviembre de 1955 es una fecha especial, como si fuera un nexo del espacio-tiempo. Y como Stranger Things está inspirada en cosas de los 80, es posible que esto tenga que ver. Supongo que para Vecna es necesario que sea en esta fecha porque se alinean los astros y eso le permite fusionar ambos mundos, algo por el estilo. Will y su mamá hablan un poco y en esa conversación hay un detalle bien bonito. Joyce le dice que use la espada de Vecna en su contra, y es que Vecna en Calabozos y Dragones es el creador de la espada de Kaz, algo de lo que hablaron en la temporada anterior. Es un arma que terminó siendo usada en contra de Vecna, que fue forjada
forjada por él mismo. Pequeño detallito del lore de Calabozos y Dragones. Algo que nos dice que probablemente Vecna va a morir por algo que él mismo creó. Hopper, Callie y Once buscan reunirse con Dustin y compañía, y en eso hay una pequeña discusión sobre la bomba que traía Hopper, ¿se acuerdan? Debajo de la ropa. Y realmente esta parte de la trama es aburrida. Pero luego viene algo un poco más interesante, que es lo del laboratorio de Hawkins. Aquí avientan algo para los fans de Star Wars, que es que Dustin y los demás deben encontrar un generador de escudo, como el que se usó en la segunda Estrella de la Muerte. Como dato, El regreso del Jedi, el episodio 6 de Star Wars, se estrenó en el mismo año en el que empezó la historia de Stranger Things, en 1983. La meta es destruir el escudo para poder salvar a Holly y salvar al mundo también. Ese es el pretexto para que en esta trama terminemos divididos en dos parejas que tienen que resolver cada una sus asuntos por su parte, Nancy y Jonathan y Steve y Dustin. Volvemos a la casa de Henry y se me dibujó una sonrisa enorme cuando vi el detalle del póster de Alicia en el País de las Maravillas de la película de Disney en la pared del cuarto de Holly, porque Holly es Alicia en este mundo de maravillas, ya lo hablamos en otro video. Hasta el vestido es parecido al que usa la versión de Disney del personaje. También hay cierto parecido entre Camazotz y la Isla del Placer de Pinocho, donde los niños van y destrozan absolutamente todo y hacen lo que se les da la gana. Aquí Derek empieza a participar un poco más y nos dejaron ver las dos dinámicas del personaje que el actor está manejando a la perfección, que es el imbécil y el encantador. Yo estoy muy contento con lo que hicieron con este niño. Al principio te cae en el hígado y después te va ganando con su personalidad, con su carisma. Lo hizo increíble. Lástima que después de este episodio prácticamente se borra de la trama. Entonces, resumen hasta aquí. Tenemos tres tramas. 1. Conectar a Will a la mente colmena para que pueda tener acceso a Vecna y acabar con él. 2. El equipo Dustin debe buscar el generador de escudo para destruirlo. Y 3. Los prisioneros de Camazotz buscan la forma de escapar. Con el plan número 1 surgen dos planes. Y en uno de ellos nos dan uno de los momentos que los fans más necesitábamos y no lo sabíamos. Y es la inclusión del profesor Clark al equipo. Lo necesitan para que les construya un dispositivo que les permita encontrar la mente colmena. Y es que creo que todos en algún momento de la vida, espero, tuvimos un profesor como él, inspirador, que te da estas ganas de querer seguir aprendiendo más, de investigar, y que además de todo es buena onda y está dispuesto a ayudar. Esos son los mejores profes. El profesor Clark está ahí para representar esta figura máxima de la ñoñez, porque el personaje hasta tiene una de las referencias a otras sagas más icónicas de toda la serie, cuando en el capítulo 7 dice Melon, que es referencia al Señor de los Anillos, cuando Gandalf abre las puertas de las minas de Moria con esa palabra al resolver un acertijo junto con Frodo. Y está el plan de Lucas, que es el que le da nombre al episodio, el de usar electricidad para revivir a un Demogorgón. A mí me suena algo ridículo y lo peor es que funciona, porque pensándole tantito, estamos hablando de un cadáver que lleva horas muerto. Por otro lado, es un ser de otra dimensión, es fantasía. Entonces, quién sabe, pero ahí se siente un poco ridículo. Luego pasamos por unas cuantas escenas más de exposición entre Dustin y Steve y Nancy y Jonathan. Escenas que realmente no aportan algo que no hayamos visto en capítulos anteriores o en este mismo. Ya sabemos que en ambas parejas hay tensión. Y yo no me opongo a que tengamos diálogo para dirigir la historia en lugar de acción. Al contrario, estoy de acuerdo. Cada uno en el momento en el que les corresponde. Pero aquí ya solo se sentía que estábamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Ya entendimos, ya sabemos que entre estos dos hay conflicto. Estrictamente hablando, estas pequeñas conversaciones antes de las más importantes en este y en el siguiente capítulo sí construyen esos momentos, pero creo que pudieron haber distribuido esa creación de tensión en los capítulos anteriores para ya no repetir lo mismo dentro de un episodio. Y es que otra desventaja con esto fue que prácticamente nos dejaron ver hacia dónde iba la historia. En el momento en el que empiezan a discutir, yo dije, Jonathan le va a dar el anillo aquí. Y pues dicho y hecho. Aunque el contexto fue otro, pero ya llegaremos ahí. Llega la conversación entre Callie y Once para saber más de, oye, ¿qué pasó? Perdón por no encontrarte. Mija, hazme el favor. Ni siquiera lo intentaste, no seas cínica. Te olvidaste de su existencia. No actúes como que te preocupaba mucho tu hermana perdida, porque pasaron 2 temporadas y media en las que ni te acordaste de ella. Además de que esta temporada la actuación de Millie no me ha gustado nada. Se le percibe un tanto engreída, como que ya no quiere interpretar a Once, que se hartó de la serie. Y vamos, sí, está chava y lleva 10 años actuando con el mismo papel, pero sigue siendo tu chamba. Así como a Mark Hamill, que no le convenció la historia de Luke Skywalker en el episodio 8, pero hizo un trabajazo como actor. Y ya después como que entendió por dónde iba la cosa. Millie siempre trae esta cara de
odio estar aquí. Nos muestran qué pasó con Callie, si se dieron una vuelta al resumen de la segunda temporada. A mí me sirvió muchísimo porque si no ni siquiera me hubiera acordado de quiénes rayos eran estos. ¿Se acuerdan del punk que era del grupo de amigos de Callie? Bueno, lo matan los militares con un disparo aquí. Y por cierto, otro dato, la actriz que interpreta a Callie, Linnea Bertelsen, se rapó en serio. Lo mencionó en una entrevista y obviamente tuvo que salir en una sola toma. Fue lo primero que filmaron. Yo detesto al personaje y lo que hicieron con ella, pero en esto la actriz se rifó. Lo que pasó con Callie fue que la atraparon y le sacaban sangre todo el tiempo. Fingió estar muerta e intentó escapar, y en su escape descubrió la verdad de todo. A estas alturas vamos más o menos a la mitad del capítulo. Empiezan los preparativos para la terapia de electroshock. Otra de las conversaciones que también se siente algo repetida es la que se da entre Will y Robin mientras preparan el experimento, la prueba para ver si pueden electrocutar algo, que es una calabaza. Se entiende que Will aún tenga dudas sobre lo que debe hacer, pero nosotros como espectadores ya sabíamos que las tenía y hasta las confrontó de cierta forma en el capítulo 4. Ya se sentía más seguro de sí mismo. Para mí ya no necesitaba otro impulso que lo llevara a la conversación del capítulo 7. Quizás solo un pequeño empujón, pero no tanta palabrería al respecto. En todo caso, si querías construirle ese momento, agrégale factor riesgo. Oye, ¿qué crees? Mike se va a morir. ¿Le vas a decir sí o no? Y un detalle que me sacó de esta escena en términos técnicos es que Will y Robin siempre hablan al mismo volumen, independientemente de si están los dos arriba del edificio o si está uno arriba y el otro abajo. Ahí creo que debieron haber cambiado la intención un poco, haber proyectado más la voz para darle realismo, pero bueno, es de los detalles en los que yo me fijo y ahí ya nadie más lo nota. Inicia el recorrido por los recuerdos de Holly. Recordemos que lo que está intentando hacer es buscarle una salida, así como la tuvo Max en su momento. En esta secuencia, Max se encarga de hacer lo que muchos han querido hacer y continúan su camino. Vemos cómo fue que Henry se acercó poco a poco para ganarse la confianza de Holly. Después viene una de las mejores escenas de todo el episodio, que es la pelea entre Dustin y Steve. Toda la tensión que se construyó hasta de sobra entre estos dos, por fin estalla y sale a la luz la envidia que Steve le tenía a Eddie. El comentario que hice sobre por qué Eddie está muerto y yo estoy vivo, ¡auch! Ese sí dolió cuando lo vi. Se rompe la antena del walkie-talkie, lo que complica las cosas para después, y espero que se hayan dado cuenta de que de los dos solo ataca uno, y es Dustin. Steve solamente se defiende y busca contener a Dustin. Nos muestra que Steve, a pesar de todo, ya no es como era en la primera temporada. Recuerden que se agarró a golpes con Jonathan. Ya evolucionó, ya maduró, y por eso es de los personajes más queridos. La pelea no sirve para que Dustin descubra la oficina de Brenner junto con todos sus registros. Muy conveniente, pero se acepta. Nancy y Jonathan siguen explorando y se encuentran con que gran parte del edificio está como derretida, hay cadáveres atrapados en medio del piso. La cosa pinta mal. Callie continúa con su historia y cuando estaba a punto de escapar, se encontró por mero accidente con la razón de que le estuvieran sacando sangre todo el tiempo y de que la tuvieran como prisionera. Vemos que hay mujeres embarazadas a las que le están haciendo transfusiones de sangre de 8 de Callie. Es algo que va a ser importante en el final. Resulta que los niños experimento adquirieron sus poderes a través de donación de sangre de Henry, y solo 11 de todos los experimentos resultó ser, digamos, igual a Henry. Por eso la doctora Kay está tras ella, porque quiere crear otros iguales a 11, con fines militares, porque viva Estados Unidos, la tierra de la libertad. Llega otro de mis momentos favoritos del episodio, cuando Henry encuentra a Derek. Ahora, Derek tenía la misión de distraer a Henry para que Holly y Max pudieran explorar los recuerdos de Holly y escapar. Tenía que mantenerlo distraído, y uno de los momentos más chistosos de toda la serie, me atrevo a decir, fue cuando Vecna a Henry le pregunta ¿quién te dio el mapa? Y Derek le dice ¿tu mamá? Sí, me reí como morro de secundaria. La forma en la que Henry lo amenaza después, me encantó. Entiendo por qué el personaje de Derek se hizo chiquito después de eso. Podrá ser un imbécil a veces, pero en el fondo quiere a su familia. A estas alturas del episodio llevamos como 50 minutos. Y ojo con eso, porque han sido 50 minutos que se han ido verdaderamente a un ritmo lento. Sí, todas las tramas avanzan, pero fuera de Dustin y Steve y la revelación de Callie, estamos
prácticamente igual que como empezamos. La conversación del plan contra Vecna, la del estilo Frankenstein, se dio hace media hora en el episodio y no ha pasado nada con eso. Esos son los pequeños detalles de cómo contaron el episodio que hacen que se sienta como que se extendió demasiado. Pasa mucho tiempo entre puntos importantes sin sentir que haya mucha tensión en medio. Por fin estamos listos para el experimento de ciencias, que por supuesto funciona, porque si no lo hubiera hecho este sería el peor capítulo de cualquier serie de la historia. Will puede ver a través de Derek, se entera de que Henry está buscando a Holly porque ya descubrió la trampa, y por supuesto que Max y Holly ya están a punto de escapar y son acorraladas por Vecna. Hasta me sorprende que se haya tardado tanto en encontrarlas considerando que este es su dominio. Sí, los recuerdos de Holly, pero a fin de cuentas están en Camazotz. Justo antes de que Max muera otra vez, Will logra conectarse con Vecna, le rompe una pierna y les dice a Max y a Holly que corran. Esa escena sí estuvo chida, lo que sea de cada quien. Vecna pues, se recupera la piernita, Henry logra retomar el control y Will queda inconsciente porque la trama lo necesita. Nancy y Jonathan encuentran el supuesto generador de escudo que realmente no lo es y Dustin intenta detenerlos para que no lo destruyan porque es algo muy peligroso. Todos se van a morir si lo destruyen, pero como se rompió la antena del walkie-talkie no puede contactarlos. Y ahí termina el episodio. Un episodio en general olvidable en varios sentidos. Yo me quedo con la pelea de Dustin y Steve, el momento final con Vecna y la revelación de Callie. Pero de todas formas el capítulo no me termina de convencer. No es que sea un capítulo terrible, pero está lejos de ser de los mejores de la serie. Un capítulo medianón que duró 1 hora y avanzó verdaderamente poco en términos de la historia. Y le falta este componente enigmático y misterioso característico de Stranger Things. Se siente plano y eso tiene que ver con lo que les comentaba, que de un punto importante en la trama a otro pasa muchísimo tiempo sin algo que te genere tensión en medio. Insisto, no es un capítulo paupérrimo, terrible, pero sí se siente un escalón abajo de los 4 anteriores, como las misiones secundarias de un videojuego que te ayudan a conseguir el final, pero que no te dan ganas de hacer ni de repetirlas. Yo me quedo con eso del capítulo. Díganme si ustedes notaron algo más, y recuerden que por acá hay contenido de Star Wars, Harry Potter, Stranger Things, It, Welcome to Derry, Demon Slayer y varias otras sagas, y si todavía no incluyo alguna, dime en los comentarios cuál y veremos qué se puede hacer. Tengo varios planes para el año que viene, para seguir creciendo. Muchas gracias por quedarse a ver el video hasta acá. Comenta una galleta si llegaste a este punto y no olvides dejar un like y suscribirte. Nos vemos en el episodio 6.